El espejo que no podía reflejar a nadie. Este era un espejo que no podía reflejar a nadie. Estaba colgado en un cuarto de un hotel. Y cuando la gente notaba que no se podía reflejar en él, se asustaba mucho y terminaba por cambiarse de cuarto. El espejo ya estaba enojado porque no podía reflejar a nadie. Cierto día, los dueños del hotel dijeron que lo querían tirar a la basura. El señor dijo: ¿para qué puede servir un espejo que no refleja nada? Sí, le contestó su esposa. Es mejor tirarlo. El espejo escuchó esta conversación e intentó convencer a los dueños para que no lo tiraran, pero no lo logró, y al día siguiente lo tiraron. El espejo quedó en el bote de basura. Estaba llorando. Esperaba a que el camión de la basura se lo llevara. Pero antes de que pasara el camión, pasó una niña llamada Fátima. Ella era ciega. Escuchó que alguien lloraba y se acercó al bote de basura y preguntó: ¿quién llora? De inmediato contestó el espejo diciendo que era él quien lloraba y le pidió a Fátima que lo sacara del bote de la basura. Y cuando ya lo había sacado, el espejo le dijo con tristeza que no podía reflejar a nadie. Entonces, la niña le contestó que ella no podía ver a nadie porque era ciega. Le secó las lágrimas y se lo llevó a su casa. Los dos estaban felices. Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Como te habrás dado cuenta, el día de hoy iniciamos de otra manera. Empezamos con la lectura de un cuento breve, precisamente leído por la autora Alma Patricia Hurtado Leal. Estamos muy contentos porque ella es una escritora que, como tú pudiste darte cuenta, pues ya es una persona, una mujer. Sin embargo, este cuento lo escribió a los 9 años de edad. Fue publicado por el entonces Instituto de Cultura, después Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Cuando tenía 9 años, originalmente se publicó en un periódico de difusión cultural que se llamaba Página tras Página y después se llamó Vuelta de Hoja. Su director, su editor, era el muy querido librero de aquí de Querétaro, Luis Rabel Fernández, a quien donde esté le mandamos un fuerte abrazo, mi querido amigo Luis Rabel. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra autora. Bienvenida, Alma Patricia. Muchas gracias, es para mí un gusto estar en este programa y muchas gracias por la invitación. El gusto también es mutuo porque para nosotros también es una delicia escuchar, bueno, primero un cuento y luego explicarles por qué, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, vamos a hablar un poco de quién es Alma Patricia. Como te habrás dado cuenta, bueno, ya te dije que ella empieza a escribir a los 9 años. En aquellos años, pues era la escritora más pequeña que empieza a escribir en nuestro estado. Bueno, a escribir y a publicar, porque muchos escriben, pero no han publicado. Ahora, ella es de formación profesora, normalista, tiene la licenciatura en educación secundaria en la especialidad de español en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, conocida como la CEBENEC. En esta misma institución cursó una maestría, se llama Maestría en Educación, en la misma Normal del Estado, y bueno, ahorita está elaborando su proyecto para incursionar próximamente en un doctorado, también en educación. Por otro lado, se desempeña laboralmente como maestra o profesora, docente de telesecundaria aquí en nuestro estado, en el municipio de Colón. Y bueno, pues una vez dicho esto, decirle a mi querida invitada que entrando un poco en materia, pues primero que es un gusto escuchar este cuento, tomando en consideración que no es un cuento tradicional, ¿no? Una niña ciega, un espejo que está roto, pues ambos tienen una coincidencia, digamos. Por otro lado, tú empezaste muy pequeña a escribir y a publicar, bueno, en aquel periódico, que era un periódico cultural de difusión gratuita. ¿Qué tuvo algún significado o qué significó para ti, digamos, empezar a escribir y a publicar tan pequeña, a los 9 años?
Fue una experiencia muy agradable, en primer lugar, porque pues escribir ya implica no nada más quedarnos con las lecturas que existen, sino también el tener esta capacidad de poder crear nuevos escritos, nuevos textos. Entonces fue muy agradable para mí el empezar a escribir. Además de ello, bueno, también me permitió darme cuenta que los cuentos no deben de simplemente iniciar o de terminar de la misma manera, sino que pueden hacerlo de una manera diferente. Entonces fue agradable esta experiencia y este conocimiento. Muy bien. Esta parte que mencionas de la lectura de los cuentos y cómo se pueden modificar los finales resulta muy interesante porque, bueno, fíjense, querido auditorio, cómo durante años en nuestro país se ha fomentado la lectura. Y está muy bien, se fomenta la lectura desde primaria, secundaria, etc. Se han dado 10 minutos, 20 minutos, ha ido cambiando la temporalidad que se dedica cada semana, un día en particular, para la lectura. Sin embargo, ahí se queda. Es decir, se lee, pero ¿y qué hacen los niños en la primaria, en la secundaria, los jovencitos? Leen libros, leen textos de otras personas. Aquí la importancia es lo que yo quiero llamar a su reflexión es que no nada más lean. ¿Tú qué opinas al respecto, Alma Patricia? Respecto de que no nada más lean, no sé, cuentos clásicos o de los que sean, de autores, digamos, consagrados, cuentos infantiles, sino que desde pequeños empiezan a leer sus propias obras, sus propios textos, cuentos en este caso. ¿Qué opinas? ¿Tiene alguna importancia o tú qué opinas al respecto? Definitivamente sí tiene una importancia porque los niños, al igual que los adultos, también pueden empezar a escribir. Entonces es muy satisfactorio como adulto o como niño el leer un cuento que tú mismo escribiste. Además de ello, bueno, pues también lo podemos incluso utilizar en el ámbito de la educación. Yo como maestra, y como bien mencionabas, soy maestra y muchas veces estos escritos que yo realicé o que sigo realizando hoy en día, los ocupo para dar clases con mis alumnos de telesecundaria, para algunas dinámicas, en específico en la materia de español, para actividades de comprensión lectora. Entonces me parece que no nada más es quedarnos con lo que ya se escribió, sino que es importante inculcarles a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a que también pueden ellos mismos crear sus propios textos y que no nada más es lo que ya está plasmado. Claro, eso es muy interesante, porque no nos quedamos solamente con que lean lo que otros han escrito, sino ellos mismos. Tú mencionas la cuestión de pues, que les enriquece la imaginación, por un lado, ¿no? También les enriquece, me parece, pues esta capacidad de ver sus propios textos desde un sentido analítico, ¿no? Gramatológico, digamos, es decir, ver errores de acentuación, ¿no? Ver las comas, los puntos, la sintaxis. Entonces, a través de cuestiones lúdicas, textos de creatividad o creación literaria, se van acercando a textos que ya son, en un sentido más formal, digamos, científicos para cuando lleguen a prepa, a la licenciatura, maestrías, posgrados, etc. Eso es muy interesante. Ahora, por otro lado, pues ahorita nos compartiste un cuento, ¿no? Un cuento muy bonito. Ese cuento, si nos muestras el libro a la imagen, a la pantalla, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama La palabra muda y otros cuentos y es este que les estoy mostrando aquí en la imagen. Ajá, y fue publicado por la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Ajá, por el Fondo Editorial de Querétaro. Fondo Editorial de Querétaro, exactamente. Ahora, pero ese es de cuentos. Sin embargo, bueno, Alma Patricia también se ha dedicado a escribir poesía, no nada más cuentos. Aquí tenemos dos ejemplos que se pueden observar en la mesa. Este es Lumbre entre las hojas, es un tomo, son varios tomos, y ella participa en este libro donde hay puras escritoras, es decir, puras mujeres aquí queretanas o radicadas en Querétaro, y que bueno, durante años se han estado publicando por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Y bueno, pues ella participa aquí hay tanto poetas como narradoras. Por otra parte, tenemos también aquí el Heraldo de Navidad, este es el correspondiente al año 2023, donde tiene ya también algunos años, ya bastantes,
publicando poesía. Aquí no publica cuento, aquí Alma Patricia publicas poesía, ¿no? Ajá, son aquí poemas. publicas poesía. Entonces a mí me gustaría, si te parece bien, que nos leas un poema que publicó el Heraldo de Navidad, que por cierto es la revista decana, la más antigua de nuestra ciudad, incluso a nivel nacional es la revista más antigua. Se empezó a publicar por primera vez, el primer número en el año 1900 y se ha publicado ininterrumpidamente. Entonces vamos a escuchar un poema nos dices el título, etcétera, y nos lo lees, por favor. Muy bien, bueno, aquí en el Heraldo de Navidad me gusta también escribir poemas referentes para Dios. Entonces, este poema se titula Vida de tinta y dice así: vivo para vivir y dar vida. Existo porque la palabra creó múltiples palabras. Ahí está, se subsume, mi ser, tinta que forma letras. El creador, la palabra y el amor existen. No dependen de mí, mi existencia de ellos. En cambio, sí. La palabra me formó en el principio, cuando solo existía el amor trino de Dios. Misericordia infinita de dar vida a quien no tiene vida. Pensar, crear y amar. Especialidad de Dios. Razón absoluta de mi vivir. Soy la palabra vida que vivió primero, antes de todas las cosas. La imagen y semejanza tomaron mi mano para dar mi identidad como hija de Dios. Qué dicha saber que el hombre es el ser predilecto de Dios. Por eso, desde la palabra humilde que soy y la que pronuncio, lo sigo cada día para dignificar su obra, mientras que Él, desde antes que yo naciera, le da dignidad a mi existencia. Muchas gracias, pues es un poema religioso, como la poesía, al final de cuentas, le permite a uno encontrarse con uno mismo. Yo en algunos lugares por ahí he escrito que la poesía es como un ave, ¿no?, que nos lleva entre sus alas, ¿no?, fuera de nosotros, viajar por el mundo, mundos reales, pero también imaginarios, pero también nos lleva hacia dentro de nosotros, una introspección, digamos, literaria, y nos reencuentra con nosotros mismos como sujeto lector, ¿no?, un sujeto que se hace a sí mismo a través de reencontrarse leyendo, pero leyéndose a sí mismo, sus pensamientos. Y en este caso es una introspección, me parece muy interesante respecto de, pues, Dios, que la fe es también motivo para la poesía. Y bueno, en este caso nos lees un poema de Dios, pero te pregunto, ¿solamente has escrito poemas de este tipo, digamos, religiosos? ¿O qué otro tipo de temas tocas en tus poemas? Sí, muchas gracias. No, de hecho, no nada más escribo sobre Dios en la poesía. Es importante, bueno, y a mí me gusta hablar de Dios en el Heraldo de Navidad, pero también, de hecho, este año te comparto, en el 2025, está próximos a salir un poema, bueno, un poemario que le hice a mi hijo. Entonces, aquí traigo 2 poemas dedicados a él. Son muy breves y, bueno, con mucho gusto los voy a compartir. Adelante. El primero se llama Mar de Vida y dice así: el vaivén de mi mar se formó con tu existir. Tu sonrisa se dibujaba entre mis olas, mientras tu latir le daba vida y sentido al tiempo. Y el segundo poema se titula ¿Quién eres? Y dice así: una palabra que aún no tiene voz, voz en potencia de ser, que está oculta, difusa, escondida entre los dos. Pequeño latido, realidad plasmada, en mis 26 hojas de papel. Aliento que me levanta de las caídas. Eres una vida nueva, que sonríe dentro de mí. Y siempre, aunque estés fuera, permanecerás en mí. Y bueno, pues son poemas que justamente le hice pues cuando todavía estaba embarazada, entonces por eso tocan mucho este tema de
de mi bebé que estaba dentro de mi vientre. Muy bien, ¿y ahorita tiene el bebé? Ahorita ya tiene un mes y cachito, ya nació. Mes y medio. Mes y medio, ajá, exactamente. Pues muy bonitos poemas, muy sentidos, y como decía hace un momento, la poesía al final de cuentas es una forma de reencontrarnos con nosotros mismos. Llama la atención, voy a comentar al respecto, desde el propio título de esta palabra o el nombre, el significado etimológico. Poema son dos palabras en uno. Poe es el apócope, es decir, tengo una palabra, la corto y digo nada más el principio, eso es un apócope. Por ejemplo, refrigerador, apócope refri, compadre, apócope compa. Bueno, poema, poe, es apócope de poiesis, que en griego es creación, es un verbo, crear, ¿no? Poema. Y este sufijo ma significa producto de, como cinema, producto del cine, o kine, movimiento, ¿no? Grama, o por ejemplo, no sé, vamos a poner lexema, producto del léxico, etc. Entonces, cuando decimos poema, estamos hablando que es el producto de la creatividad. Sin embargo, cuando se escribe un poema, muchas veces, y regreso con lo que empezamos a decir al principio, muchas veces se escribe lo que se cree que debe escribirse. Entonces se cae, por ejemplo, en lugares comunes. ¿Qué son los lugares comunes? Frases hechas, ¿no? Entonces, cosas que ya están muy dichas, muy trilladas, no sale del corazón, no sale de la cabeza, del pensamiento, sino repetimos frases hechas, ¿no? Lugares comunes. Sin embargo, estar embarazada, bueno, y ahora que ya el bebito pues ya nació, es algo que provoca una reflexión, un sentimiento. Entonces ya no se dice solamente lo que hay que decir, sino yo que siento, bueno, en este caso, Alma como madre, y en ese momento, al estar embarazada, ya es mamá, aunque no haya nacido el bebé, ya era mamá ahí. Bueno, ¿qué siente? Y eso me da pie para precisamente invitarlos a todos nuestros televidentes, pequeñitos, medianos, grandes, de cualquier edad. No hay límite para empezar a escribir. El único requisito es pues saber leer y escribir. Y alguien diría, bueno, pero es que mi hijo, por ejemplo, no sabe todavía el alfabeto, no sabe las letras. ¿Podría escribir algo? Sí. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo si no sabe las letras? ¿Cómo va a escribir? Los niños se expresan por medio de dibujos. ¿Cuántas veces hemos encontrado, por ejemplo, libros en las librerías que no tienen que no tienen letras, son puros dibujos? Son para niños de preescolar. ¿Habrá una historia ahí? ¿Habrá un cuento? Sí, se está contando algo. ¿Cuál es la diferencia? Que un niño lee algo, otro niño lee otra cosa, y así, cada uno. Están leyendo. Entonces, el dibujo nos lleva precisamente a escribir por medio de imágenes nuestras ideas. Después, cuando ya tenemos palabras, empezamos a redactar, ¿no? Con sujeto, predicado, enunciados, párrafos, etc. Una idea que da pie a todo nuestro texto, pero hay que iniciar desde pequeños. Y en ese sentido quiero preguntarte, Alma Patricia, ¿tú cómo has utilizado esto que empezaste desde pequeña, pero con tus alumnos? ¿Tienes alguna didáctica o alguna forma en particular que la hayas utilizado para motivar la escritura o la creatividad, la lectura con tus alumnos? Sí, bueno, a lo largo de las actividades que trabajamos, si hay que escribir algún cuento o algún poema, me gusta incluso leerles uno mío para de alguna forma motivar a los chicos y decirles, a ver, si yo puedo escribir, tú también puedes escribir. Y además de ello, bueno, para mí como maestra también es indispensable la buena ortografía. Entonces, para ello utilizo una libreta muy chiquitita, yo la llamo cuaderno de curiosidades. Y en este cuaderno de curiosidades vemos, por ejemplo, algunas reglas ortográficas. Por ejemplo, para que los chicos escriban adecuadamente las palabras, poniéndoles los acentos, no sé, la diferencia entre utilizar la B y la V, algunas palabras que son homófonas y demás. Entonces, este cuaderno de curiosidades me permite, porque de alguna manera busco despertar ese interés por escribir, pero además escribir correctamente, tú lo decías hace un momento,
desde la escuela es importante que como maestros lo fomentemos, la lectura, desde luego que sí, pero también la escritura. Entonces, mi cuadernito me permite ir de la mano para que esta escritura sea correcta, sea adecuada y que los mismos chicos tengan el interés de, cuando tengan alguna duda con respecto a una palabra, preguntar o investigar cómo se escribe para hacerlo correctamente. Entonces, esa es la manera en la que lo trabajo. Muy bien, entonces hay una fusión, digamos, de la parte creativa, pero también de la parte educativa, digamos, formal, en el sentido de lo que tienen que aprender, ¿no? Por ejemplo, sujeto, predicado, tú decías las palabras homófonas o los sinónimos, o el tema que estés tocando, digamos, ¿no? Pues muy bien, entonces ahí está precisamente el punto que quería, que da pie, digamos, por un lado, a esta entrevista. Ver a alguien que desde pequeña empezó a escribir y a publicar, repito, en el periódico página tras página, después se llamó Vuelta de Hoja, de los libreros de Querétaro, con el entonces, bueno, ya afinado, en paz descanse, Luis Rabel, y bueno, se siguió escribiendo hasta ahorita. En alguna otra emisión de aquí de La Palabra en Punto, vamos a tener de invitado a un pequeñín, a un niño, que también ahorita está publicando, pero ¿cuál es la diferencia? Que es niño ahorita. Entonces, nuestra invitada empezó a escribir siendo niña, pero cómo lo ve a ella y cómo lo ha utilizado todo este, digamos, bagaje literario que ha desarrollado a través de los años, ahora que es adulta, que ya tiene una profesión, que ya trabaja, en comparación a alguien que está iniciándose en la lectoescritura, pero sobre todo la escritura propia ya en forma de publicación. Entonces vamos a tener a un invitado precisamente también aquí queretano, pero que escribe ahorita, pequeño. Va a ser en un futuro, más adelante. No se pierdan esa visión. Y bueno, regresando entonces con nuestra querida invitada, pues, ¿qué podrías decir al respecto de alguna sugerencia, alguna que pudieras decirle ya sea a los alumnos de secundaria, bueno, alumnos de secundaria no importa, son de telesecundario, cualquier otro, o de primaria, ¿no? O de preescolar, o a los padres de familia o a maestros? ¿Alguna sugerencia o algún comentario que les quisieras hacer? Bueno, pues definitivamente diría que para poder lograr que los chicos puedan escribir desde muy pequeñitos, incluso mencionabas tú en primaria, en secundaria, en prepa, etcétera, es importante también el ejemplo. Entonces creo que si como adultos nos ven leyendo o nos ven escribiendo, eso puede motivarlos para que también ellos sigan nuestros pasos. Entonces definitivamente diría que prediquemos con el ejemplo en las escuelas también, con las maestras, con los profesores que están en las aulas trabajando con los chicos o con los niños, también que muestren algunos textos que sean el ejemplo, quizá de forma de juego, quizá con algunas dinámicas, con algún proyecto educativo donde los chicos también puedan expresar sus opiniones y se sientan en esa libertad, que sepan que su imaginación es inmensa y que como es inmensa la podemos utilizar para explotarla y jugar con las palabras y crear nuevas historias. Entonces yo diría que el ejemplo es indispensable. Pues muchas gracias, totalmente de acuerdo con Alma Patricia, la escritora Alma Patricia Hurtado Leal. El ejemplo es indispensable, no se puede eliminar, ¿no? Pues los invitamos, maestros, padres de familia, alumnos, ¿no? Cualquier persona que quiera sumarse a esta aventura de leer y escribir, ¿no? Y después leer sus propios textos. Muchas gracias. Espero que este programa haya sido de su agrado. Muchas gracias, Alma Patricia. Gracias. Y bueno, pues los esperamos en una siguiente emisión de La Palabra en Punto. Aquí, por supuesto, en RTQ. Hasta entonces.